Ser Podcast. Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Pere Estupiñán es químico, es bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. Javier, Pere, ¿cómo estáis? Muy bien. Buenos días a todos. Tengo que decir que casi nos pilla el toro porque hay una invitada en el estudio con la que hablaremos enseguida y estábamos embelesados escuchando las historias que nos contaba. Y se nos ha pasado la sintonía y todo. Estaban ahí en el control todo el mundo. Pero tenéis, de verdad, tenéis que empezar a trabajar. Oye, buena noticia para la ciencia, mala para los humanos omnívoros. Ya éramos conocedores de la inteligencia del pulpo y ahora, Pera, nos vienes con la teoría o la práctica, creo, de que también la sepia es inteligente. Bueno, la demostración empírica de que tiene unas capacidades cognitivas, a pesar de tener un cerebro muy sencillo, como el de los pulpos, así como unos lóbulos centrales, pero después repartido por el cuerpo, el comportamiento que puede tener es muy complejo. Ya se sabía que las sepias tenían bastante memoria, cuando se hacen test de memoria, pero hay un experimento que mostramos en El Cazador de Cerebros, así con imágenes que se ha publicado. Hacían lo siguiente, a ver si lo explico bien. Seguro que algunos de los oyentes han oído hablar de un test mítico que se llama de marshmallow test, que es les dan una golosina a unos niños pequeñitos, les ponen solos en una habitación con la golosina y les dicen, si no te la comes, en 15 minutos te daré otra. Entonces los niños se tienen que aguantar de comerse la golosina y lo que se ha visto, se ha dicho, la evidencia empírica es discutible, pero se ha visto que aquellos que se aguantaron más, pues de mayores, pues tenían mejores trabajos, mejores vidas en general, porque son capaces de controlarse y tal. Vale, pues entonces lo pusieron a prueba con las sepias. Pero a la sepia, ¿cómo le dices? Oye, si te portas bien... Bueno, te lo explico. Los ponían en un acuario, había una sepia bajo el agua y dos como cajas transparentes, una abierta donde había un poquito de gamba, un trocito de gamba, ¿vale? Y la otra estaba cerrada con una gamba entera muy apetitosa. Y la sepia, ¿qué hace? Va y se come el trocito de gamba. Cuando se come el trocito de gamba, inmediatamente con un hilo, la gamba mayor se va. Y la sepia eso lo percibe. Y hay un momento que la sepia decide esperar y entonces, si pasan unos segundos, se levanta la tapa de la celda cerrada y se puede comer la gamba entera. Entonces las sepias aprenden, que eso no piensas que son capaces de hacerlo, aprenden que si esperan, se levantará la tapa y podrán comerse la gamba mayor. Y entonces esto es un comportamiento más sofisticado. O sea, hicimos un capítulo sobre cognición animal, viendo cómo los cerdos pueden interpretar cosas de joystick, cómo los perros intuyen lo que está pensando el dueño, que es la Theory of Mind. Había muchos ejemplos, pero este de la sepia era muy, muy inesperado. Está muy bien, por cierto, hay un libro nuevo que se llama Cómo piensan los animales, que es interesantísimo. Claro. Y a mí en esto que has contado me interesaría saber qué piensa la gamba, no qué piensa la sepia. La gamba debe estar... que no me... Sí. Hay un nuevo estudio que sitúa el origen del beso hace 4.500 años en Mesopotamia, y aquí entramos también, Pera, en tu terreno favorito, en el sur de lo que hoy sería Irak. Son las referencias escritas más antiguas, pero es de suponer que los humanos nos besamos desde que existimos.
Claro, esto es un poco un cierto misterio, porque algunos primates superiores, los bonobos, lo comentaba antes Javier, pues sí que hacen una especie de beso, pero en la naturaleza no existe. Entonces lo que se asume es que es una manera más sofisticada de olernos. O sea, oler al final es intercambiar información química, ¿vale? O sea, los animales se huelen para percibir qué moléculas químicas está expresando el otro animal y decir, pues si estoy fértil o no estoy fértil, si tengo alguna enfermedad o no tengo alguna enfermedad. Entonces nuestro olfato está ha perdido un poco evolutivamente. Pobre, iba a decir pobre. Mucho. Y entonces, intercambiando saliva, se intercambian algunas sustancias químicas. Y la teoría lo que dice es que hay indicadores de cómo es nuestro sistema inmunológico. Hay unos, se llaman complejo de histocompatibilidad. Complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces tú puedes detectar con el beso, inconscientemente, claro, si esa persona haría un buen match inmunológicamente, es decir, si la descendencia sería más fuerte o menos a nivel de sistema inmune, porque estaríais más complementados. Eso mismo se comprobó con el olor a sudor, que dejaban en la camiseta una serie de voluntarios, y se asoció con el complejo mayor de histocompatibilidad también. A la gente que le gustaba el olor de cierta persona tendía a tener un complejo de histocompatibilidad más parecido. Claro, entonces tienes una atracción o un rechazo inconsciente a partir de estas moleculillas que estás intercambiando con el beso. Porque todos los animales se huelen. Sí, no sé si todos, pero en felinos, por ejemplo, y en mamíferos en general, sí. Luego una araña no creo, pero igual sí. O sea, los lóbulos olfativos del cerebro son de los más antiguos. Los peces también. Sí, lo que pasa es que dentro del agua, claro. La verdad es que teniendo una neurocientífica a mi izquierda, me resulta un poco ridículo estar hablando de eso. Pero bueno. Pero como todavía no la ha presentado, no puede hablar. No puedo hablar. Es el problema. Que, oye, sé que hablamos mucho de biología y hay otras muchas ramas de la ciencia, pero los avances en este campo son muy interesantes últimamente, y este sí que es tu tema, Javier. Ha nacido en Reino Unido el primer bebé creado a partir del ADN de 3 personas, son 2 mujeres y un hombre, gracias a una nueva técnica de fecundación in vitro para evitar enfermedades hereditarias. Sí, el Reino Unido fue muy pionero en aprobar estas técnicas. Suelen ser su autoridad de regulación en embriología suele ser muy vanguardista. Y se trata de una técnica de fertilización asistida, vamos. Lo que pretende es... hay mujeres que son estériles porque uno de sus componentes celulares, que se llaman mitocondrias, son débiles. Normalmente deberían producir mucha energía, es a lo que se dedican estas mitocondrias, ¿no? Y están funcionando de una manera muy débil, y lo que hacen es sustituir esas mitocondrias por las de otra mujer, una donante. Lo que ocurre es que la mitocondria lleva unos cuantos genes, lleva entre 30 y 40 genes de los 20.000 genes humanos, ¿no? Es como un 0,2% del material genético, así que sí, los bebés como resultado tienen el ADN de 3 padres, de 2 mujeres y un hombre. Pero vamos, lo que pretende la técnica es que superar la esterilidad de ciertas mujeres cuando se debe a ese fenómeno, ¿no? Hay un teléfono, y hoy que tenemos seguramente un poquito más de tiempo, si alguien quiere llamar para pedir vuestra opinión o solventar alguna duda, a ver si tenemos un ratito al final, alguna pregunta para Pera o para Javier, o incluso para nuestra invitada, podemos ponerle en ese trance. Incluso, sí. El 638-855-349, 638-855-349 es un número de WhatsApp. También pueden dejar un mensaje escrito, una nota de audio, que por cierto, me faltaba comentar una cosa con vosotros. Hay cientos de personas que mueren cada año en el mundo por comer hongos venenosos, y el 90% de las muertes tienen una culpable, que es la seta venenosa por excelencia, la Amanita phalloides, que si no recuerdo mal es con la que Agripina mató a Claudio, ¿no? Pues posiblemente, no conozco ese pasaje histórico. Que vi yo, Claudio, y me acuerdo por aquí, no me acuerdo de otra cosa. Puede ser, yo creo que es la seta más venenosa que hay. El caso es que hay un antídoto, por fin, ¿no? Sí, y además de alta tecnología, porque se ha hecho con CRISPR, de esta técnica de edición genómica de la que hemos hablado, llevamos años hablando de ella, y sí han conseguido un antídoto
que además resulta que es un colorante que fabricó Kodak. ¿Cómo? En los años 50, sí, se llama verde de antocianina. Es uno de los colorantes que desarrolló Kodak para las fotos en color. Y justo es, examinando una biblioteca muy grande de todo tipo de compuestos químicos, el que mejor detiene el efecto de la toxina de la manita es el verde antocianina ese de Kodak. Qué fuerte. De momento nadie se lo ha tragado. A ver. Bueno, no, oye, muere mucha gente de esto. Pues sí, pero a ver si van a empezar a morir de lo otro. Te mata antes que el veneno de la... Sí. Bueno, además creo que era un veneno, digamos, de efecto retardado, ¿no? Que no sabes que te vas a morir, pero te mueres sin ningún tipo de duda. Con toda seguridad. El hígado te lo destruye. Bueno, 638-855-349 es el número, si alguien quiere luego llamarnos para comentar cualquier cosa. 638-855-349. Iba a decir que íbamos a hablar de Botox, entre otras cosas, y que de un veneno a otro, porque Botox originalmente era un veneno. Sí. La toxina botulínica, sí. Que inhibe la contracción muscular y por eso puede llegar a ser venenosa, pero en pequeñas cantidades pues evita la contracción muscular de las expresiones faciales y por tanto pues... Me pregunto quién sería la primera persona que pensó, vamos a ver qué efecto hace esto en mis patas de gallo. Un químico con toda seguridad. Siempre están probando costos. Hablas de ellos como si fueran mala gente, claro. Sintetizan cosas, se empiezan a comérselas. Bueno, su uso se ha extendido en la medicina estética y se considera casi inocuo, pero recientemente varios estudios han descubierto que causa efectos secundarios en el cerebro. Las personas que se han inyectado Botox para reducir las líneas de expresión pueden perder la capacidad de interpretar las emociones de los demás. Es decir, si tú no puedes a lo mejor expresar pues una cara de alegría, pues dejas de ser capaz de leerla en tu interlocutor. Y nos acompaña Sandra Jurado, que es neurocientífica e investigadora en el Instituto de Neurociencia de Alicante. ¿Cómo estás, Sandra? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Ahora ya puedes hablar lo que quieras. Bueno, tengo muchas cosas que decir, ¿eh? Sobre lo que se ha dicho aquí. Venga, adelante. Bueno, lo primero, nada, agradeceros. La sepia, empezamos por la sepia. Bueno, lo de la sepia es realmente, como ha comentado Pérez, es un nuevo experimento que viene a demostrar una línea de investigación que ya viene creciendo desde hace tiempo. Yo creo que todos somos más o menos, estamos familiarizados con este reportaje, este documental. Creo que estaba en el pulpo, sí, mi amigo el pulpo. De ahí era un experimento naturalista completamente en la naturaleza, en donde se veía que realmente estos animales tienen capacidades cognitivas mucho más allá de lo que pensábamos. Hasta ahora estos animales pues se consideraban pues con una estructura cerebral muy diferente a la humana, y entonces ahí es donde nuestra interpretación inmediatamente es, bueno, pues si no tiene un cerebro encapsulado en un cráneo y tiene estas girificaciones y todas estas complicaciones, pues esto posiblemente no sea tan inteligente, ¿no? como otras especies de mamíferos. Si no se parece a nosotros, no puede ser inteligente. Exacto, y realmente los últimos experimentos en todos estos cefalópodos están demostrando que posiblemente hay otro tipo de poner o de armar o construir un cerebro y que puede resultar también en comportamientos complejos. Bueno. Y bueno, pues este último que ha comentado Pere, yo creo que es uno de los que a nosotros nos encantan, porque realmente él lo ha contado muy bien, pero es muy visual. Sí. Y además, sobre todo, demuestra que este aprendizaje es en cuestión de minutos. A veces otros tipos de patrones para que lo aprendan los animales, tú tienes que estar días mostrándoles la situación. Mira, aquí está la gamba, aquí está el trozo, venga, decídete, pero aquí la sepia... Bueno, pero ¿y cuándo vas a ir bajando? Porque el pulpo es inteligente, ahora la sepia también, ¿cuándo vas a ir bajando hacia la gamba, digamos? La gamba no nos interesa. ¿Por qué no interesa la gamba? La gamba está muy rica, también es un problema con el pulpo. Entonces, y la sepia, así que son
bueno, este tipo de animales más sencillos, por supuesto, son súper útiles para realizar este tipo de investigaciones. Y bueno, y como vosotros sabéis, pues empleamos gusanos, empleamos moscas en la investigación. O sea, que realmente hemos ido mucho más abajo que la gamba. Sí. Vale. Del Botox hablamos ahora, sobre la manita faloides, ¿algo que añadir? Bueno, no soy experta en botánica, pero me parece una manera muy eficaz de morir, ¿no? Y de matar. Sí, eso. Que este experimento del que hablamos, al principio choca cuando escuchas que esto pasa o lees sobre esto, ¿no? Que de repente tú pierdes una capacidad facial y pierdes también la capacidad de leerla en tu interlocutor. ¿Esto lo habéis demostrado en laboratorio? Bueno, claro, estos son ya una serie de experimentos que también un poco como lo que pasaba con el tema del pulpo y de la sepia, ya desde hace algunos años se empieza a acumular cierta evidencia de que esto podría ser así. Nosotros en el laboratorio no hemos realizado este tipo de experimentos, pero ahora, por ejemplo, este último que se comentaba en el artículo viene de la Universidad de Irvine, en California, y básicamente lo que viene a demostrar es esta hipótesis de retroalimentación facial, en el que a la hora de poder tú experimentar una comunicación lo más plena posible, es necesario siempre realizar algún tipo de microexpresión, tipo espejo, tipo reproducir de alguna manera lo que el interlocutor está expresándote, y de esa manera tú puedes involucrarte más en esta comunicación. Y eso es una emoción, aunque sea una microemoción, que tiene su reflejo luego en la actividad del cerebro, y lo que han medido en estos experimentos es la actividad del cerebro. Claro. O sea, gente que, en este caso mujeres, entre 30 y 40 años, que... Hay un sesgo, ¿eh? Ese es el problema, que luego evidentemente estos son pequeñas piezas, pequeñas evidencias, pero que realmente los experimentos no están controlados a lo mejor tan perfectamente como a nosotros nos hubiera gustado ver, ¿no? Pero es interesante ese experimento porque hay un principio general detrás de esto del Botox. Es decir, que si tú expresas más, sientes más. Si expresas menos, sientes menos. O sea, no es que... sientas y luego expreses. Eso también ocurre. Claro. Es decir, sientes felicidad y muestras felicidad. Lo que dice este experimento, o el principio general que hay detrás, es que si tú, de repente, sin sentir nada, expresas felicidad o expresas tristeza, sea porque lo finges o porque alguien de enfrente te empatizas y te hace, entonces la sientes más o menos si tienes Botox. Yo creo que es potente este experimento para demostrar este principio básico, ¿no? Bueno, pero no, el experimento no demuestra en absoluto que por el hecho de sonreír te vayas a poner contento, ¿no? No es eso. Un poquito. Y sin embargo... Un poquito sí, ¿no? Mira cómo te está mirando. Y sin embargo existiría toda una línea ahora mismo de... medicina alternativa. El retrofeedback es esto. También, por supuesto, sin evidencias comprobadas como en el laboratorio nos gustaría tenerlas, en el que si tú sonríes, tú solo en tu habitación a oscuras sonríes, se supone que eso tiene un efecto. Inmediatamente deberías de sentirte mejor, según estas teorías, ¿no? Es la risoterapia, la habéis escuchado, ¿no? Entonces, sin evidencias, como dices, Javier, realmente aún validadas perfectamente, los datos iban apuntando un poco a que el ambiente y lo que nosotros hacemos en él sí que tiene un efecto profundo en la actividad del cerebro. Y que cada vez, por supuesto, el cerebro se va entendiendo más como algo más holístico, que está muy influenciado por muchos de los factores ambientales. Estas son nuevas líneas de investigación que... Claro, entonces, si alguien, por ejemplo, trabaja en un entorno agradable, su cerebro lo demuestra.
con la actividad cerebral, tal y como se ha medido, por ejemplo, con técnicas de imagen de resonancia funcional, que las personas están realizando algún tipo de tarea, se van iluminando regiones que estarían más asociadas, por ejemplo, con el procesamiento de emociones o con la sensación de recompensa, la sensación de felicidad. En este caso, por ejemplo, donde se encontraron los cambios era en la amígdala, que seguro que a vosotros todos y a los oyentes ya están muy acostumbrados a... La sede del miedo, ¿no? La sede del miedo, de la ansiedad. Y de otras emociones. Claro, y de otro tipo de emociones, y el comportamiento social, este tipo de respuesta social también tiene mucho que ver con la ansiedad, ya que el iniciar una interacción social pues conlleva, yo creo que de hecho es que a mí ansiedad. me interesó mucho este artículo y me puse a buscar información y veo que no es un artículo que sale de una investigación de ahora, lleva ya como 3-4 años y había papers, artículos científicos sugiriéndolo como terapia casi, lo de inyectar Botox. O sea, como decir, parece raro, pero allí está publicado, es decir, en temas de ansiedad o de miedos y tal, reducir tu expresividad para que este retrofeedback sea menor y bajes un poco ese nivel de miedo, ansiedad. Sí, de rechazo que a lo mejor puedas presentar en tus interlocutores, y a lo mejor es una persona que tiene algún tipo de expresión. Para tics, por ejemplo, se usa bastante. Si una persona tiene, y eso es una aplicación médica real, si una persona tiene un tic, los tics suelen molestar bastante cuando tienes una persona que constantemente tiene algún tipo de movimiento, o tanto de la boca como del párpado, pues si se lo paraliza y se acabó el tic, ¿no? Se acabó el tic, por supuesto, la persona, yo creo que experimenta una mejora significativa en su comunicación también, porque ese tipo de movimientos repetitivos suele molestar a mucha gente que a lo mejor no es tan sensible, ¿no? ¿Y el envejecimiento del cerebro tiene algo que ver con la capacidad de recibir emociones? Por supuesto, porque yo pienso que nosotros ahora recientemente hemos publicado un artículo sobre la capacidad de los animalitos envejecidos de interaccionar y la verdad es que sí que se ven modificaciones a la hora, por ejemplo, sobre todo en los animales, en los roedores, que son tan sensibles a la hora de detectar feromonas y olores. Existe una disminución bastante significativa con el envejecimiento natural. El abuelo gruñón, digamos, ¿no? El abuelo gruñón, que puede venir afectado a lo mejor por una parte biológica, tal vez, pero bueno, sin duda hay muchos factores socioeconómicos. Sé que estáis investigando en cosas que suenan casi como ciencia ficción, unos sprays intranasales que tienen que ver con algo que a San Pedro le encanta, que es la oxitocina. Sí. ¿Por qué te gusta la oxitocina? Por aquella historia de los topillos. Es que lo de los topillos. Cuéntanos de los topillos, que la gente igual no se acuerda. Bueno, que lo cuente Sandra mejor, que no, tiene Javier, novedades. Claro, cuenta tú el histórico de los topillos y yo te cuento lo nuevo que ha salido de los pobres topillos. Venga, a ver si hay dos especies de topillos, una es de montaña y otra de la pradera, ¿no? El topillo de la pradera y el de la montaña. Y mientras que los de la pradera son monógamos, establecen familias estables, cuidan a las crías entre los dos padres. Los de la montaña son eso de montaña, son la gente salvajados. Ni el padre ni la madre se ocupan de las crías en absoluto. En fin, y hará como 20 años, más o menos, que encontraron una correlación genética con este comportamiento tan distinto, y estaba en un receptor de la oxitocina, que es esta hormona que se utiliza, es muy conocida porque se utiliza para inducir el parto en los hospitales, ¿no? Normalmente los partos de los viernes suelen ir acompañados de una inyección de oxitocina. Y también es conocida por generar lazos, ¿no? Lazos afectivos. Entonces, un pulso de oxitocina, por ejemplo, durante el parto, se supone que
establece un nexo afectivo entre la madre y el bebé. O después del orgasmo, se dice que después del orgasmo se libera mucha oxitocina y eso... De eso no me acordaba. Y bueno, hubo incluso un experimento de estos que hicieron economistas con un spray de oxitocina en una situación de juego donde se tenía que jugar su dinero real. Y digamos que el que hacía de banquero tendía a dar más préstamos. Y más confianza, ¿no? Inducía confianza. Sí. Pero esto es lo de hace 20 años. A ver qué... Pero ahora con la irrupción del CRISPR, Vaya, CRISPR otra vez. CRISPR en todo, ahora también han ido con esta técnica de edición genética a las praderas, a las praderas de Estados Unidos, a quitarle a estos perrillos de las praderas, a los que son monógamos, el receptor de oxitocina. Y claro, la idea se lo han quitado directamente. La idea es, bueno, pues si no tienes este receptor, ahora pues ya eres libre, ya te puedes ir con cualquier pareja, ya puedes vivir la vida, montaña, te puedes volverte de montaña. Claro. ¿Y qué va? No, estos siguen fieles, estos topillos de las praderas, aunque no tengan este receptor. Sí, ellos mantienen esta estructura de familia y tal, así que lo de la oxitocina... ¿Y se lo quitan desde jóvenes? Sí, esto se lo habían quitado desde jóvenes, no a mitad de la vida, ni eso es simplemente, ya sabes, lo que se llama un completo knockout, lo eliminan completamente desde muy jóvenes y... Ellos siguen manteniendo estas pautas, entonces lo de la oxitocina está en crisis o ahora estamos con más trabajo que nunca. Pues ahora ya se crea, era un campo que estaba como muy consolidado, siempre decíamos esto, que la oxitocina ayudaba pues a la confianza, a formar interacciones positivas y ahora pues a ver, los perrillos de las praderas han venido a comernos. Claro, es mucho más complicado de lo que creíamos, de todas maneras, bueno, lo de la oxitocina siempre se ha vendido como algo positivo, pero claro, cuando tú tienes mucha oxitocina, a lo mejor reforzando un grupo, mejor habría que pensar qué es lo que pasa con el que no está en el grupo. Posiblemente estos que tienen mucha oxitocina a lo mejor van a pegar a los que no que no pertenecen, o sea, mucha oxitocina, esta idea positiva que se ha puesto sobre la oxitocina ahora empieza a tener un repensamiento un poco de a lo mejor, porque claro, la agresión también es un comportamiento social. También es una interacción social. ¿Qué me vas a contar tú? Tú, porque nos decías antes que vosotros ahora podéis ver el cerebro como si fuera transparente. Sí, el cerebro ahora mismo, que bueno, vosotros ya sabéis, es la última frontera del conocimiento, que ahora mismo se está poniendo mucho énfasis, pues en intentar entenderlo, pues ahora realmente lo que queremos es verlo por dentro y para eso pues muchas técnicas de microscopía, de óptica nuevas, pues han puesto mucho énfasis en intentar quitar del medio ese gran problema que tiene el cerebro y es que tiene mucha grasa. Tiene muchos lípidos, es blanco, es blanquito, como habéis visto, así de un color sucio. Y se supone que también tiene mucho azúcar, o sea que debe ser un poco como un helado. Sí, como dice Arzuaga, se alimenta de glucosa y de historias. Exacto. Entonces eso nos impide ver las cosas con profundidad. Hay regiones del cerebro profundas que no han podido ser estudiadas con mucho detalle por eso, porque no podemos llegar con los microscopios hasta muy abajo del cerebro. Y ahora pues se han buscado nuevas técnicas y para poder quitar toda esa grasa y queda un esqueleto de proteína. La proteína es transparente y entonces podemos ir ahora en 3D en todo el cerebro y mirar todo, todas las regiones que antes no podíamos mirar. ¿Sobre el cerebro entero o está...? Sobre el cerebro entero. Y eso es una de las ventajas. Ahora ya no tenemos que cortar el cerebro para ponerlo, para recomponerlo. Pero ¿y anatómico o en funcionamiento? Es decir, cuando le quitas esa grasa y tal, te queda el esqueleto y ves cómo es el esqueleto, pero ¿puedes ver la actividad también? No, todavía no. Con esa técnica no podemos ver la actividad. Podemos ver ahora el esqueleto, o sea, cómo estaría formado, cómo está conectado, pero en un snapshot, en una fotografía.
en este momento del desarrollo o más adelante o en el envejecimiento, que es lo que hacemos nosotros. Y en un principio es una técnica muy estática de momento. Pero ya sabéis que para mirar la actividad hay otras técnicas de estas de imagen funcional y... Con electrodos o bien cascos de resonancia, de electroencefalograma, ¿no? Exacto, y poder un poco ver lo que está pasando a nivel de la actividad, pero sin el correlato. Con menos detalle. Claro, de la célula. Que hay algunas llamadas, a lo mejor son para ti, no lo sé. Andrés, de Valencia, ¿cómo estás, Andrés? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues aquí tienes a tres personas inteligentes y a mí. A una persona inteligente y a dos farsantes. Te pregunta lo que quieras, Andrés. Alguna lo resolverá o entre todos. Pues se me plantea la contradicción de que seguramente, no me atrevo a asegurarlo porque no lo sé cierto, somos dentro del reino animal los únicos que hemos perdido esas facultades olfativas para captar cosas y sin embargo somos a lo mejor también los únicos que nos perfumamos y lo hacemos con la misma finalidad probablemente, ¿no? De transmitir cosas a través de usar perfumes, colonias y demás. No sé cómo se compaginan estas dos cosas. Gracias, Andrés. ¿No? Tiene un punto, ¿no? Sí, total. Sí, claro. ¿Cómo mides en el cerebro el efecto que el perfume de alguien provoca en ti? Es una muy buena pregunta. La verdad es que, aunque yo pienso que es verdad que en comparación con otras especies de mamíferos, el ser humano ha perdido mucho de su sistema olfativo, ¿no? De estas señales olfativas, pero todos yo creo que por ejemplo, durante la pandemia hemos podido experimentar, si nos ha tocado, ¿no? Que realmente comer sin oler no es lo mismo, que está ahí y aún vestigial o menos importante tiene bastante, cuando nos lo quitan realmente nos damos cuenta de lo importante que sigue siendo aún para los seres humanos, que a lo mejor ya no nos sirve para cazar o para otro tipo de funciones muy básicas, pero mira, yo te digo, yo soy una persona muy olfativa. Y yo creo que una de las últimas encuestas, una encuesta a lo mejor que saldría no me acuerdo de dónde exactamente, pero una de las cosas que pueden llegar a resultar más atractivas a la hora de encontrar pareja puede ser el olor. Y por supuesto los ojos y la voz y muchas otras cosas que pensamos que no son tan importantes y luego sí lo son. Hay superdotadas olfativas. Hemos hablado alguna vez de una enfermera que olía el Parkinson, una enfermera británica. Es verdad. Oye, otra pregunta tú seas otra de ellas. Esther, de Barcelona, ¿cómo estás, Esther? Buenos días. Hola, buenos días y gracias. ¿Qué tal? Mira, yo bien, encantada de escucharos, como siempre. Bueno, mi pregunta era en relación a esto del Botox, porque tengo una amiga a quien le inyectan asiduamente Botox para las cefaleas y para las migrañas, ¿no? Parece ser que es eficaz, pero yo también noto que ha perdido un poco así cognitivamente O sea, que no te sabe entiende leer menos. muy bien a veces las expresiones faciales, que es lo que hablabais. Sí. Entonces, no sé, me parece un poco, o sea, arregla una cosa, pero a lo mejor puede estropear otra. No sé si está esto, supongo que sí, que ya estará valorado el beneficio o el perjuicio. Los no sé, efectos será secundarios. simplemente. Gracias, Esther. Un abrazo. De nada, ¿Algo de las vosotros, migrañas? O sea, ¿sabías algo de esto que se utilizara para...? No sé cómo se usará en las migrañas, la verdad, pero bueno, en la clínica el Botox es bastante inocuo, así que imagino que... Y bueno, pues esto yo creo que justo este tipo de estudios que están realizando ahora es un poco los que vienen ahora a intentar evaluar hasta qué punto, ¿no? Se podrían a lo mejor tener este efecto secundario. Sandra Jurado, que es neurocientífica e investigadora en el Instituto de Neurociencia de Alicante, después de mucho tiempo en Estados Unidos, has dicho California, en la Johns Hopkins, en Baltimore, ¿no? Y ahora tan ricamente en Alicante, ¿no? Estupendamente, la Aunque verdad. con mejor presupuesto seguramente investigaríais más, pero eso lo decís todos. Sandra, gracias por venir, te hemos pillado además por Madrid, ha sido un placer tenerte en el estudio, un abrazo. Muchísimas gracias. Y a vosotros, espera, Javier, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. If I'm asleep or I'm awake,
this fickle heart just turned to stone. I'm going back to Kansas City. Buenos días. Ninguna pregunta a nuestros científicos. Es darles las gracias inmensas por esta información tan valiosa y tan entretenida, que os estáis convirtiendo en una auténtica droga. La necesita mi cuerpo, mi mente. Bueno, lo dicho, buen domingo y a continuar disfrutando. Un beso muy fuerte desde Cantabria. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.